Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Y quisiera empezar de lleno con la palabra del Señor. El tema es 12 años. Y realmente estos 12 años yo quise enfocarme un poco más en el significado del número 12. Yo no soy tanto del significado de los números, pero algo en mi interior me decía, no, tenés que ver algo del significado del número 12. Y realmente no es que todos los números tengan un significado, sino hay ciertos números específicos, como por ejemplo el 3, como por ejemplo el 7, como por ejemplo el 10 y también el 12. Entonces empecé a investigar, y cuando empezamos a hacer el concepto de la campaña para la iglesia para promover los 12 años, empezamos a ver que el número 12 tiene un significado muy especial. Y ese significado es que está 187 veces presente en la Biblia. Y el número 12 significa perfección, significa autoridad, pero algo que me impacta mucho es que significa terminar algo para empezar algo mejor. Cuando yo realmente dije, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Verdad? No cabe duda que tu Espíritu Santo me movió a hablar de eso, ¿verdad? Es el hecho que terminamos algo para empezar algo mejor. Y aquí quiero que miremos dos cosas. La primera es de que como iglesia y como personas nos tenemos que agarrar del Señor, aferrarnos al Señor. Hay un ejemplo muy bueno, pero no muy grato, y es como hacer como las garrapatas. Por eso les digo que es muy bueno, pero a la vez es un poco desagradable, porque la garrapata, solo de pensarlo uno... Pero la garrapata cuando se prende, ¿quién la suelta de ahí? Inclusive le agarran la parte de atrás, la arrancan y la cabeza se queda todavía pegada. Entonces, como les digo, es un ejemplo muy bueno, pero muy extremo. Pero de esa misma forma nosotros nos tenemos que aferrar, nos tenemos que agarrar de Dios. No medio, no 3/4, no como le usa a usted la carne así medio asada. No, nos tenemos que agarrar bien del Señor. Y quiero ponerle un ejemplo. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Jacob. Jacob era parte de la promesa de esa promesa que Dios había hecho a Abraham. Después de Abraham se la trasladó a Isaac, y después de Isaac se la trasladó a Jacob. Y la palabra era de que Dios iba a hacer de él, ¿qué? Una gran nación, que lo iba a prosperar y que lo iba a hacer muy famoso. Y total de que Jacob era parte de esa promesa que tarde o temprano se tenía que cumplir. Y total de que Jacob se casa, tiene 2 esposas, Lea y Raquel, y ellas tenían 2 sirvientas, y dentro de todo ese conglomerado familiar, pues al final tuvieron 13 hijos, 12 hijos y una hija. Entonces, total de que a veces uno no le presta importancia a lo que Dios nos da a nosotros, hablando de nuestros hijos. A veces nuestros hijos están en la etapa de, mi papá ya está ruco, ya está viejo, no me entiende. Pero uno como papá no debe perder las esperanzas, porque dentro de ese querer, que no es del querer de los hijos, sino es en la etapa que están pasando, hay una promesa de parte de Dios. Y total de que quiero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 32, versículo 24 en adelante.
Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, y si no, pues aquí está proyectado. Génesis 32, 24. Dice la palabra: así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el cinto del encaje de su muslo y se desyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob, le respondió: no te dejaré. Repite conmigo: no te dejaré. Y mira lo que dice más adelante: si no me bendices. Aquí hay dos cosas. Le está diciendo: no te dejaré, sino que si no me bendices. Versículo siguiente, 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y mira lo que dice después: y lo bendijo allí. Mis hermanos, lo peor que nosotros podemos hacer como creyentes, como personas que creen en Dios, es que creamos en Dios a medias. Y eso se da o se refleja muchas veces en los noviazgos, se refleja muchas veces en los matrimonios, se refleja muchas veces en el trabajo. Usted no me va a dejar mentir que a veces uno en el trabajo trabaja a medias, y más si a uno no le pagan bien. ¿O no es cierto? ¿Para qué voy a llegar temprano si apenas me pagan y me pagan tarde? Y uno está ahí con resentimiento, eso y lo otro. Pero ¿no acaso la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres? Si usted se recuerda, yo siempre predico esto y le digo: mi hermano, no se preocupe si le pagan mal. No se preocupen si lo regañan, si usted es el patito feo de la oficina o de la universidad. No importa. Usted haga lo que a usted le corresponde y Dios lo va a bendecir. Dios lo va a levantar. Y cuando usted ya no esté ahí, van a rogar que usted regrese a trabajar a ese lugar. ¿Por qué? Porque usted marcó la diferencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y algo que yo quiero que miremos acá es que viene Jacob y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Y muchas veces nosotros nos soltamos de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros no somos personas con convicción en base a las cosas que nosotros tenemos que hacer. Mi hermano, hoy todo lo que usted mira acá es por personas que tienen la convicción que lo que hacen lo hacen para el Señor. Venimos hoy temprano y eran las 12 más o menos, y ahí estábamos, parecíamos hormiguitas, unos arreglando acá, otros arreglando el kiosco de en medio, otros arreglando. Mira, hermanos, estábamos ahí trabajando. ¿Pero por qué? Porque había una convicción que no lo hacían para un hombre, sino lo hacían para Dios. Y esa es la diferencia. Cuando tú estés en un noviazgo y esta persona no te aprecia, pues ¿quién se lo pierde? ¿Él o tú? Pues él. Ah, ¿no me querés? Está bien. Mira tantos pajaritos que están volando alrededor de mí y yo chillando por un sopilote. ¿O no es cierto? Pero muchas veces nosotros no miramos más hacia allá, no nos damos el valor que Dios nos mira, con ese valor que Dios nos mira. Entonces, viene Jacob y le dice: yo no te suelto si tú no me bendices. Y total de que no lo soltó efectivamente, y Dios lo bendijo. Ahora, después de esa bendición empezaron a venir los hijos, los 12 hijos, y de ahí se formaron las 12 tribus de Israel. Hasta el día de hoy, los judíos son una nación bendecida. Los hombres y mujeres más ricos del mundo son judíos. Los que han ganado más premios Nobel son judíos. Las personas más inteligentes del mundo son judíos.
y son chapines. ¿Por qué? Porque tienen una promesa de parte de Dios. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántas promesas Dios ha dado a tu vida? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Alguien podrá decir, solo tres, hermano. ¿Acaso no has leído la palabra de Dios? Ahí hay más de 1000 promesas. Entonces, ¿por qué no nos aferramos a esas promesas, a esas bendiciones? Entonces viene aquí Jacob, y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Dios lo bendice y lo bendice de tal manera. El segundo ejemplo que quiero que miremos habla respecto a los discípulos del Señor Jesús. Y ese punto es que así como nosotros le pedimos al Señor, también Dios quiere que nosotros le demos de nosotros a Él. Es algo de doble vía. Hermana, si usted le da un beso a su esposo, ¿qué es lo que usted espera? No me va a decir un billete de a 100, aunque no le cae mal. ¿Qué espera usted si usted le da un beso a su esposo desinteresadamente? Pues por consiguiente, un beso, una caricia. Y si todavía su esposo le dice, algo querés, ¿verdad? Vamos a cenar, pues. Entonces, pero ya va de. Pero algo que uno da, uno espera algo a cambio. Y Dios es igual. O sea, Dios nos quiere bendecir. Pero Él, en este caso, Él quiere que tú dejes todo lo demás. Y eso es el punto número 2. Él quiere que tú dejes todo lo demás y que lo sigas a Él. Mira lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Mira la condición en que estaban los discípulos. Mateo 4, 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí empezó Jesús a llamar a sus discípulos. Y la mayoría de ellos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, otro era médico, etcétera, etcétera. Y Él los llamó y les dijo, si tú quieres seguirme, deja lo que estás haciendo y sígueme. Pero muchas veces nosotros hemos malentendido que tenemos que dejar literalmente todo y seguir al Señor. Pero cuando el Señor habla acá a sus discípulos y les dice, deja todo y sígueme, está hablando de que tú le des el primer lugar a Dios en tu vida, en tu corazón. Alguien dirá, hermano, pero mire, lo que pasa es de que yo tengo un trabajo, o tengo una empresa, o tengo una familia, tengo hijos, pero Dios quiere que Él sea el número 1. El número 1, dirían en mi país. El número 1. Él no quiere ni el segundo ni el tercero. Yo bromeo mucho cuando hablo de que en mi familia, bueno, a veces uno como hombre, cuando uno es soltero, uno trabaja y lo que gana es para uno, ¿verdad? Uno tiene el primer lugar. Pero cuando uno se casa, uno pasa en segundo lugar porque la esposa tiene la prioridad, ¿verdad? Entonces uno pasa en segundo lugar. Y después cuando vienen los hijos, el primer hijo, entonces uno ya no está en el segundo, sino está en el tercer lugar, imagínense. Y después si viene el segundo hijo, uno pasa al cuarto lugar. Imagínense qué relegados estamos nosotros. ¿Cuántos hijos tuvo usted? ¿3, 4, 5? Usted es el culpable que esté en la última escala de la tabla alimenticia. Usted es el culpable porque obviamente está hasta de último. Imagínense si usted tiene todavía mascotas. Está en el quinto, séptimo, ¿en qué lugar está?
Pero dentro de esto, dentro de esa cantidad o dentro de ese número, Dios quiere tener el primer lugar en nuestro corazón. Hay un texto que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando estamos hablando de tu corazón, estamos hablando que tú lo ames y le sirvas y lo busques con todo lo que tú amas. Yo no entiendo que hay jóvenes que se acaban de hacer novios y le dice: te amo. Hermano, la palabra amar es bien profunda. Pero lo malo es que se le ha perdido el valor a las palabras. Si mucho uno le puede decir: me gustas. Pero ya la palabra amar a alguien significa literalmente dejar todo por esa persona. Pero miramos a esos jóvenes que en cuestión de 3, 4, 6 meses terminan su relación. ¿Y qué pasó? Pero cuando uno habla de amar, es realmente amar. Cuando en ese caso dice ese texto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea que todos tus pensamientos tienen que girar alrededor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado una decisión de un trabajo, una relación, un negocio, etcétera, etcétera, pero no hemos doblado rodillas para pedirle al Señor dirección? Entonces no está en nuestros pensamientos. El Señor te dice: hey, háblame, yo te puedo orientar. No, hombre, Señor, espérame, que esto es serio. Y dejamos al Señor en un tercero o cuarto lugar. Cuando el Señor dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es que aunque tú estés pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, en esa condición de necesidad, ahí, con esas fuerzas que no tienes, tienes que amarlo. Pero muchas veces nosotros solo amamos a Dios cuando hay abundancia. Aleluya, Señor, por estos 10,000 quetzales que tengo en la bolsa. Pero también que le ames cuando tú cargues solo motillas en la bolsa. Aleluya por estas 2 motas que tengo en la bolsa. Eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. Cuando tienes fuerzas de sonreír y de hablar de las grandezas de Dios, pero también cuando no tienes fuerzas. Ahora yo pregunto: ¿has amado a Dios y has sonreído igual? Yo soy el primero en decir: cuesta, hermanos, porque somos humanos. Somos humanos y nos cuesta en medio de la dificultad levantar el rostro y sonreír y seguir adelante. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Hay una palabra muy famosa que se está usando ahora que se llama resiliencia. Y resiliencia es aquella persona que aunque vengan los tetuntazos, hermano, ahí está al frente. Aunque vengan los problemas, aunque lo muerda un chucho, ahí está. Ahí va adelante. Y alguien de nosotros, alguien de los hijos de Dios podrá decir: pero ¿por qué yo no puedo ser resiliente? ¿Por qué no puedo tener esa convicción? Simple y sencillamente porque Dios no está en tu corazón. No lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y es necesario hacer eso y tener eso para que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos esa convicción y que tengamos ese dominio propio para decir no a las tentaciones. Y mira lo que dice en Lucas 14, 26 y 27. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. A ver, hagamos un paréntesis acá.
¿Quién es un discípulo? Aquí. Amén, excelente, wow. Creo que ya tenemos un futuro predicador en la iglesia. Amén, amén, wow. Ese es un discípulo. ¿Y cuántos discípulos hay en este lugar? Solo 3, exactamente. Por eso estamos como estamos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en esta noche? Amén. Ok. Ahora miren, no se me aceleren tanto porque hay unas prerrogativas. Miren, pues mira, dice el versículo 26, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su mamá y más que a su papá, más que a su esposo. Eso es fácil, dice usted, ¿verdad? Más que a sus hijos. Ahí la cosa se puso complicada. Mi hermano, yo le puedo dar al chucho de la casa, la mascota, le puedo dar los muebles, le puedo dar al esposo, le puedo dar a la esposa, pero a mis hijos, ahí sí no. Es que se parecen a mí. Sacaron mi rostro, sacaron mi gracia. No, con mis hijos no. Pero dice la palabra de Dios que si tú quieres ser discípulo del Señor Jesús, tú tienes que, en este caso, amarlo a Él más que al esposo, a la esposa, a los hijos, más que a sus hermanos, más que a sus hermanas. Después dice, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más, wow, que a su propia vida. La traducción Reina Valera dice, aquellos que quieran ser crucificados. La crucifixión en el tiempo de Jesús era la peor muerte. O sea, viene Jesús y lo lleva al extremo, a lo peor. Entonces viene Jesús y sube la barda y le dice, ok, ustedes me quieren seguir. ¿Y saben por qué? Porque en el tiempo de Jesús se daba de que se levantaba un maestro de la palabra de Dios y todos como abejas a la miel se le acercaban y lo seguían. Maestro, enséñame maestro. Pero viene Jesús y le dice, ok, ustedes me quieren seguir a mí. Ok. Entonces si ustedes me quieren seguir, ustedes tienen que dejar en segundo plano mamá, papá, esposo, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Y todavía sobre de eso tienen que estar dispuestos a dar su vida por mí. Cuando nosotros entendemos que cuando el Señor nos llamó con el plan de salvación, Él estipuló desde muchos años antes de la creación que nosotros íbamos a ser salvos y que el nombre de cada uno de nosotros, escúchame esto, y el nombre de cada uno de nosotros está escrito en el libro de la vida. ¿Y sabes por qué tendríamos que alegrarnos? Porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y los que estamos acá somos de los pocos escogidos. Entonces, tomando eso como prerrogativa, cada uno de nosotros, por agradecimiento, por entender que si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos sido condenados, literalmente. Entonces, desde ahí, hermanos, yo tengo que agradecer. Yo tengo 2 personas que estoy sumamente agradecido a nivel profesional. Yo creo que les he comentado. Uno se llama Willy Jiménez y el otro se llama Julio Fermán. A nivel profesional, ellos fueron los que me dieron la mano literalmente y me dijeron, venite para acá. Y con ellos empecé yo a trabajar. Después subí de nivel y este otro señor, Julio Fermán, me ayudó y me dio la mano. De verdad estoy sumamente agradecidos con ellos. Y los he tratado de buscar en las redes, pero no los he encontrado para invitarlos a comer y darles las gracias personalmente. Porque muy poca gente hace eso. La mayoría de la gente, cuando uno va subiendo, más bien lo están echando hacia abajo, ¿verdad? No subas.
Pero esas personas que te han marcado, uno está agradecido. Ahora, pongamos esto en el contexto de salvación. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos agradecidos con Dios por ese plan de salvación? Levanta tu mano. Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces, y voy terminando con esto. Cuando los discípulos son llamados, llegaron a un número que fueron 12 discípulos, que se convirtieron en 12 apóstoles. Y ahí terminó el proceso de conseguir los 12 discípulos y empezó algo tremendo, una revolución después que Cristo resucitó y después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese proceso empezó a predicarse el evangelio. Y según estaba escuchando, que cuando Saulo de Tarso estaba predicando en el Mediterráneo y levantando iglesias, habían más o menos como unas 25,000 personas convertidas, que muy bien pueden caber tal vez en una mega iglesia. Pero el evangelio se iba creciendo. Hoy en día, para no ir muy lejos, en nuestra hermosa Guatemala, estamos hablando de unos 7 u 8 millones cristianos en Guatemala. Pero llegó un momento que ese número 12 de los apóstoles empezó a multiplicarse. Empezaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Hoy la iglesia llegó a un número 12. Y para los que son los líderes de la iglesia y la directiva, saben de lo que lo que voy a hablar ahorita. Dios está trayendo una aceleración a la iglesia. Están viniendo ministerios a preguntar en qué podemos apoyarles, cómo podemos unir fuerzas. Y creo y tengo la convicción de que Dios va a hacer grandes cosas, no para la gloria de una persona o para la gloria de un hombre, sino para la exaltación del Rey Todopoderoso. A mí me impactó mucho cuando entendí que este tiempo es el tiempo que se ha terminado algo, se ha complementado de llegar a un punto. Yo llego a un lugar en Antigua y empiezo a platicar y me dicen, ¿de dónde es usted? De tal iglesia. Oh, la iglesia Gracia. Oh. A veces en una reunión de pastores, no conozco a algún pastor y nos presentamos y la iglesia ya está sonando en la Antigua. Y lo que hemos logrado hasta hoy por la misericordia de Dios no es nada a comparación de lo que viene. Y yo quiero aquí dividirlo en dos. Los que son de casa, quiero exhortarles en el amor del Señor a que sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe. No sé a dónde Dios nos va a llevar, ni me imagino. Hace unos días Maris, la encargada de multimedia, me dijo, pastor, consígame una foto de cada año para poner unas fotos allá y un video que vamos a pasar. Y empecé a ver tanta gente que empezó a pasar ha pasado por la iglesia. Y decía, wow, tanta gente que ha pasado. Y tanta gente que ya tiene años de estar en la iglesia. Andrés, ¿cuántos años tienes de estar en la iglesia? 7. Wow. ¿Alguien tiene 8 hermanos de los que están acá? Luisito, ¿dónde está? ¿Cuántos años tienes, brother, de estar en la iglesia? 12. Wow, es cierto. Yo pensaba que tenían menos. Mira que hay un Dios que todo lo mira. Wow, 12 años. 12 años.
Mira, iglesia, por eso te decía de que tenemos que agarrarnos de Dios y que Él nos bendiga. Tenemos que agarrarnos de Él. Y segundo, es que tenemos que darle a Dios el primer lugar de nuestro corazón. Si no, no hay forma que Dios nos bendiga. Si no, no hay forma que seamos levantados y prosperados, no solamente en lo económico, sino en todo el sentido de la palabra. Y hablando personalmente, algunos los conozco bien, a otros no los conozco muy bien, a otros primera vez que los miro, a otros ya tengo tiempo de no verlos. Hola, qué bueno verlos. Kimi, qué bueno verte. Habían otros que ya tenía muchos años de no verlos. Qué bueno verte, Lucía. Y así de una forma personal, por experiencia propia, hermanos, yo quiero decirte que te aferres a esa historia de la palabra de Dios cuando dice que el que construye su casa sobre la roca vencerá. No así el que construye su casa en la arena. Pero tú tienes que tener la convicción de que esa roca es Cristo. Esa roca es Dios. Y que venga lo que venga, Él te va a sostener. Hermanos, mira, a veces nos pasa algo y salimos corriendo. El pastor, ¿dónde está el pastor? Que ore por mí. ¿Acaso no tenemos la misma entrada que pagó Cristo en la cruz del Calvario para que tu oración entre directamente a su presencia? Pero a veces no creemos, hermanos. Yo entiendo que yo tengo un trabajo especial de parte del Señor, pero eso no hace ni más ni menos. Tú tienes una entrada directa a la presencia del Señor. Pero ¿quién piensa de esa forma? El que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. ¿Quién es esa persona? La que edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Antes que todos vinieran, yo me postré acá. No había nadie, solo mi hijo. Y yo le dije: Señor, me arrodillé, me postré y le dije: Señor, no cabe duda que solo tú me has sostenido y solo tú has sostenido esta obra. Porque cada uno de ustedes, hermanos, Dios en sus planes tenía que nos juntáramos. Y no cabe duda que lo que viene va a ser grande y poderoso. Termino con Juan 11:40, que dice: no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios. Cuando empezamos la iglesia empezamos 5. Después del COVID empezamos 8. Y Dios ha sido fiel. Y estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes y con cada uno en general. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Aleluya. Yo quiero hacer una oración. Yo creo que cada uno de los que estamos acá tenemos algo especial de parte de Dios. Y quiero que traigas a tu mente alguna palabra, alguna promesa que has recibido de parte de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y trae a tu mente en este momento alguna palabra que Dios te ha dado.
y que tal vez la has dejado guardada, engavetada, porque tal vez ya pasó mucho tiempo. Pero quiero pedirte en el amor del Señor que la saques de donde está engavetada y que la pongas delante de Dios y que le digas: Señor, esta palabra, esta promesa tú me la diste hace tiempo atrás, pero yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que no te suelto hasta que esa palabra se cumpla. No te suelto hasta que esa palabra dé fruto. No te suelto, Señor, hasta que esa palabra se multiplique. Porque tu palabra dice que tú no eres hombre ni hijo de hombre para prometer y arrepentirse. Y en este momento, Señor, yo no te suelto hasta que esa palabra se cumpla. Porque de ahora en adelante, Señor, yo quiero darte el primer lugar de mi corazón, el primer lugar de mi vida, el primer lugar de mi familia, el primer lugar en mi empresa, el primer lugar en mi trabajo, el primer lugar en todo lo que hay alrededor de mi vida. Porque entiendo, Señor, que estoy en una iglesia, en una casa que va a ser bendecida, que va a venir una aceleración grande y poderosa a esta casa. Y yo quiero ser parte de ella. Y si tú no eres parte de esta casa, hermano, y si tú vas a otra iglesia, también recibe esta bendición en el nombre de Cristo Jesús, porque va a haber una aceleración grande y poderosa y un avivamiento grande en la antigua Guatemala. Y no va a ser solo esta casa, sino van a ser muchas casas, muchas iglesias que vamos a ser levantadas en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para bendición y salvación de muchas almas. Señor, gracias te doy por cada uno. Y te pido, Padre, de que tú sigas bendiciendo y levantando a tu pueblo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios. Y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.